Buenas tardes a todos, y aquí desde el programa de salud estamos ahora, nos toca la entrevista con el psicólogo José Salvador Férez de la Clínica de la Ansiedad, que nos va a explicar un poco, ¿no?, lo que es el tema de las crisis de pánico y las agorafobias. Y la agorafobia. Agorafobia, no se lo digo bien, creo que voy bien por ahí. Pues nada, desde el programa de salud comenzamos aquí con la entrevista al doctor, si no me equivoco, José Salvador Férez, de la Clínica de Ansiedad. Pues a ver, quería preguntarte sobre las crisis de pánico, porque yo he oído hablar, he tenido alguna, sé lo que es, pero hay mucha gente que no lo sabe. Así, si nos comentas un poquito por encima, ¿qué es una crisis de pánico? Sí, de hecho, uno de los problemas es que hay mucha gente que lo experimenta y no sabe lo que le ocurre, ¿no? Y acaban pasando varias crisis hasta que no dan con el problema. Y fundamentalmente una crisis de pánico, un ataque de pánico, es cuando una persona experimenta, ¿no?, un gran temor, un gran miedo, acompañado de una serie de síntomas, ¿no?, que pueden ser palpitaciones, sudoración, malestar en el estómago, presión en el pecho, etcétera, ante una situación que en realidad no tendría por qué desencadenar esas sensaciones de miedo o de peligro, ¿no? Y precisamente la persona, cuando experimenta eso, que muchas personas, ¿no?, lo dicen como de repente o como caído del cielo, pues claro, acaban pensando, ¿no?, que pues si tienen unos síntomas muy importantes a nivel cardíaco, de taquicardias, pues piensan que les va a dar un ataque al corazón, que se van a morir, que se van a desmayar, que van a perder el control, etcétera. Pero eso, a veces pienso, digo, el cuerpo, qué cosas que hace, ¿no? Porque eso, sensación de irte a morir, que te vayas a morir, o eso, palpitaciones de golpe, de repente es... Claro, esa, digamos, es como un sistema defensivo o algo. Sí, digamos que esa es la parte de la explicación, ¿no?, que le damos nosotros cuando no sabemos lo que ocurre. Lo que en realidad pasa es que de alguna manera, digamos que mi cerebro ha identificado un peligro, de manera errónea probablemente, y se ha desencadenado toda esa respuesta. Como tú bien decías, algún sentido tiene, porque este tipo de respuesta es lo que en realidad nos salva, ¿no?, en una situación de peligro, ¿no?, un coche que a lo mejor va a atropellarnos y nosotros reaccionamos rápidamente, etcétera, otras situaciones que puedan ser peligrosas. La ansiedad nos ayuda a responder ante ellas. Pero cuando aparece sin que haya motivo que lo explique, es cuando se acaba convirtiendo en un problema, ¿no? Pueden haber épocas de mucho estrés o ciertas, ¿no?, situaciones en concreto que hacen que esos síntomas puedan aparecer. Y por ti te voy a preguntar yo, porque yo a veces me lo pregunto también y digo, ¿por qué vienen eso? ¿Por qué se produce? ¿Traumas o algo? ¿O no? ¿O aparecen? Depende. Muchas veces la persona que acude, bueno, en este caso a la clínica, ¿no?, que acude a nosotros, no encuentra explicación a lo que le ocurre, ¿no? Pero sí que suele ser habitual que o bien venga de una época muy importante de estrés y su nivel de ansiedad ya sea muy elevado, ¿no?, y ante una circunstancia en particular que en otro momento de su vida no hubiera provocado la crisis de ansiedad, ¿no?, el ataque de pánico, sí que se desarrolla, ¿no? O situaciones puntuales que nos pueden dar cierto temor, pero que se disparan y se elevan, ¿no?, hacia un nivel de ansiedad y de malestar muy intensos. Luego esas crisis que te cogen que a punto de que te dé un infarto, taquicardia, o de que me voy a morir, pero al final no te mueres. Entonces... Bueno, ahí está, ¿no? Digamos que en una crisis, en un ataque de pánico, en una crisis de ansiedad, el temor que la persona tiene es que todas esas sensaciones acaben en algo más grave, ¿no? Pero vamos, no pasa nada. No pasa nada. Es una respuesta normal de nuestro organismo, que de hecho sube de manera muy rápida, y si hablamos de lo que sería un ataque de pánico clásico, ¿no?, suben esos síntomas de manera muy rápida, se mantiene durante unos minutos y luego baja de manera lenta, ¿no? La persona puede experimentar que la crisis ha durado mucho rato, pero los síntomas más intensos duran muy poquito y no son ni perjudiciales ni peligrosos, son muy desagradables, por supuesto. Ni te va a dar un infarto ni nada. Ni te van a dar un infarto ni te va a pasar nada de eso. Lo que pasa es que tú crees que te va a pasar eso. Las sensaciones. Exacto. Y como la ansiedad, ¿no?, digamos que se alimenta del miedo, es fácil que después de haber experimentado un ataque de ansiedad
el propio temor a experimentar otros ataques de ansiedad ya alimente esa parte de miedo que puede hacer que ante síntomas que en otras ocasiones hemos tenido de manera normal, los interpretemos como algo muy peligroso y que vuelva a aparecer en una crisis de ansiedad. Y luego también sé que va un poco unido a veces y a veces no, que es un poco el tema de la agorafobia, que va un poco unido, que es diferente, ¿puede cogerte aparte pánico y agorafobia? Sí, puede cogerte aparte, pero digamos que lo que sucede en muchas ocasiones es que la persona tiene un ataque de pánico, lógicamente lo pasa muy mal, tiene miedo a experimentar otros ataques de pánico y muchas veces queda asociado, ¿no?, ese temor al lugar donde ha ocurrido, ¿no? Me ha pasado que he ido un día que a mí ya, pongamos, ¿no?, por caso, ya soy una persona que nunca me han gustado las aglomeraciones, no me siento cómodo, un día voy en el metro, hay mucha gente, me empiezo a agobiar y me da un ataque de pánico. Y a partir de ahí empiezo a evitar el metro, y luego no solo es el metro, sino que sí el cine, que sí... Sí. No, yo te lo he preguntado así porque la agorafobia es otra cosa. Exacto. Pero puedes ir un poco unido, Exacto, ¿no? es otra cosa diferente, se puede desarrollar a raíz de los ataques de pánico o independientemente, y la agorafobia básicamente es el temor a experimentar una ansiedad intensa, un ataque de pánico, en una circunstancia en que la persona piense o crea que es difícil obtener ayuda, o que se va a encontrar en una situación muy embarazosa, etcétera. Y esos documentales que a veces veo que salen por televisión de salud, que ves a la persona que no sale de casa, ¿eso es verdad? Sí. Ve cómo se mueve el pasillo, tienen miedo, se ven como... Bueno, en muchas ocasiones lo que ocurre es que se va reduciendo el círculo en el que la persona se siente cómoda, ¿no? Primero a lo mejor empecé teniendo ansiedad en lugares más alejados de casa, en un trayecto en coche, luego mi temor empezó a hacer que también al lado de casa, en el supermercado, y según las circunstancias o según los temores, la persona se siente más o menos tranquila, pues por ejemplo si va acompañada o si está en su zona de seguridad donde sabe que puede obtener ayuda, que es su casa o cerca de su domicilio. También ocurre muchas veces que se están cerca de hospitales, como temen que algo grave pueda ocurrirles, pues se sienten también más tranquilos. ¿Y eso cómo es que aparece de repente la agorafobia o no, o tiene una evolución? Un recorrido. Sí. Bueno, en muchas ocasiones hay factores que también podría pasar en el pánico, estresantes, que pueden precipitar estos episodios, ¿vale? A veces hay factores también de aprendizaje, algún familiar que también ha tenido este tipo de problemas, ¿no? Y se han aprendido, digamos, algún tipo de respuestas de este tipo, pero en situaciones de mayor estrés o mayor ansiedad hay más probabilidad de que se desarrolle ese problema. Sí, porque yo te lo digo porque conocí a un reportero que hacía conciertos, grandes conciertos de los Dire Straits, de esos de estadios, ¿no? Iba mucho y era lo suyo, y de repente, de golpe, no podía entrar. Estuvo como una temporada, le daba miedo, digo. Bueno, eso sería un ejemplo... Puede ser que te sí. Eso sería un ejemplo clásico, ¿no? Seguramente él experimentó una ansiedad muy intensa y muy fuerte en esa situación, y a partir de ahí, pues lógicamente, ¿no?, empezamos a evitar aquello que nos ha generado o que creemos que nos ha generado esos síntomas, ¿no? Imagínate si yo pienso que me va a dar un ataque al corazón, que me voy a morir o que voy a perder el control o que algo muy grave está ocurriendo, tener que enfrentarme de nuevo a esa situación me produce otra vez los síntomas y el temor, y muchas veces o se pasa muy mal y se afronta o muchas veces se va evitando, y es lo que decíamos, que puede llegar hasta que te quedes prácticamente encerrado en casa y sin salir. Sí, pero es que esta persona ahora ya está, ¿no? Ya puede ir, pero que vivía en su salsa, que era lo suyo, y de repente, ¿por qué le apareció eso? No se sabe por qué aparece, ¿no? Bueno, para evaluar su caso tendríamos que ver exactamente qué es lo que le pasa, ¿no? Que en un tratamiento precisamente muchas ocasiones se miran qué factores han precipitado que eso ocurra. Pero seguramente había ahí algunos factores estresantes. Hay una causa, vamos, porque para que se produzca tiene que haber algo. Lo que es cierto que no siempre... Está muy claro, por ejemplo, que todos los pacientes recuerdan perfectamente cuál fue su primer ataque de ansiedad. A veces se puede asociar a causas concretas, o otras es más complicado, ¿no? Pero el desarrollo suele ser de esta manera. O sea, pero es complicado, o sea, llegar a tratar la agorafobia o el pánico, llegar a que la gente se cure, o
¿Es difícil? ¿O hay casos? No, se cura, por supuesto que se cura. Y en muchas ocasiones la gente piensa que es mucho más complicado de lo que es. No es muy complicado, pero sí que es cierto que hay que trabajar, que hay que implicarse en la terapia, ¿no? Que hay que seguir ciertas estrategias o procedimientos, ¿no? Que en este caso nosotros trabajamos bajo la perspectiva de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que ¿Eso qué es? Es un tipo de terapia que ha demostrado bastante eficacia en este tipo de trastornos, ¿no? Y de una manera resumida diríamos que lo que la persona aprende, es a cómo funciona la ansiedad, poco a poco afrontarla, a ver qué factores están implicados y a cómo cambiarlos, a cambiar esas sensaciones físicas, esos pensamientos atemorizantes, a dejar de evitar ciertas conductas o ciertas situaciones que le provocaban ansiedad. Y eso poco a poco se va trabajando, ¿no? Una terapia no es algo rápido ni mágico, ni mucho menos, pero sí que se puede, con trabajo, ir superando la ansiedad. ¿Solo ahí está? ¿Hay alguna terapia más? ¿O solo hay otras terapias más, que también sí pueden funcionar, ¿no? Pero yo te hablo en mi caso de del tipo de terapia que trabajamos en la clínica y que es de las que demuestran mayor eficacia en este tipo de trastornos. Y siempre bajo control médico o psicológico, ¿sí, no? Sí, exactamente, ¿no? Aquí estamos hablando de la parte psicológica, también en ciertas ocasiones se necesita parte farmacológica para favorecer, ¿no? O ayudar a que la persona pueda salir del problema, pero en muchos casos no es imprescindible. Vale. Sino que con la parte psicológica, el tratamiento psicológico ya se puede salir. Pues yo creo que ya he aprendido un poquito más de lo que es el pánico y la agorafobia. Muy bien. Pues nada, José Salvador, encantado de haberte tenido con nosotros y nos vemos la semana que viene. Perfecto. Que nos darás ya hablaremos de otro tema bastante parecido. Muy bien, encantado de estar aquí. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista y ahora...